La vida la obligó a fingir un matrimonio para recuperar a su hijo, pero cuando aquella madre soltera contrató a un desconocido para hacerse pasar por su esposo, jamás imaginó que ese hombre humilde era en realidad un poderoso CEO escondido del mundo. Lo que comenzó como un trato por necesidad terminó convirtiéndose en el amor que cambiaría sus vidas para siempre. En el corazón de la Ciudad de México, donde el ruido de los autos se mezcla con los gritos de los vendedores y el aroma del pan recién horneado todavía logra abrir sonrisas, vivía Camila Robledo, una mujer que parecía tener el alma hecha de resistencia. Tenía 28 años, un rostro dulce y cansado, y unas manos que habían aprendido a sanar, cocinar, limpiar y proteger con la misma ternura con la que se aferra una madre a la vida. Camila era madre soltera. Su hijo Emiliano, de 7 años, era su razón de existir, la única luz en un mundo que parecía ensañarse con ella. Lo amaba con una devoción tan pura que cualquier sacrificio le parecía pequeño. Pero desde hacía casi un año, una herida la consumía en silencio. Su ex-suegra, doña Leticia Santibáñez, una mujer de apellido pesado y corazón endurecido por el orgullo, había conseguido arrebatarle la custodia del niño con la excusa de que Camila no tenía un hogar digno. Una madre que limpia casas y vive en un barrio así no puede criar a un niño con educación, había dicho Leticia ante el juez, con su perfume caro y su sonrisa venenosa. Camila no lloró ese día, no frente a ella. Esperó a estar sola para hacerlo, apretando contra el pecho el dibujo que Emiliano le había hecho antes de salir. Un corazón rojo con la palabra mamá, mal escrita, pero llena de amor. Desde entonces, su vida se volvió una lucha diaria. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas clareaba, y preparaba tamales y café para vender en la esquina. Luego tomaba 2 camiones para llegar al centro, donde limpiaba oficinas durante largas horas. En su bolso siempre llevaba una foto de Emiliano, arrugada de tanto sacarla. Y cada vez que veía a un niño pasar de la mano de su madre, el corazón se le apretaba un poco más. Era una mujer pobre, sí, pero su pobreza tenía dignidad. En su casa humilde, una pequeña construcción con paredes descascaradas y un techo que goteaba cuando llovía, no faltaban la limpieza, el orden ni el olor a jabón. Y aunque muchos la miraban con lástima o desprecio, ella caminaba erguida, con la frente alta. No nací para que me tengan lástima, solía decir. Nací para que mi hijo esté orgulloso de mí. A veces, por las noches, se sentaba frente a la ventana rota y hablaba sola, bajito, como si Dios todavía la escuchara. Le pedía fuerzas, no milagros. Sabía que la justicia era lenta para los pobres, pero aún así creía en ella. Y en su corazón juraba que un día recuperaría a Emiliano. Sin embargo, el mundo no siempre recompensa a los justos. Había días en los que el cansancio la vencía, en los que sus pies dolían tanto que apenas podía caminar. Pero bastaba oír la voz de su hijo al teléfono, esa voz pequeñita diciéndole, «Te extraño, mamá», para que todo valiera la pena. El barrio la conocía. Algunos la admiraban en silencio, otros la criticaban. «Pobrecita, si tan solo consiguiera un hombre que la ayudara», murmuraban las vecinas desde las ventanas. Nadie se fija en mujeres como ella, mujeres que ya tienen un hijo. Camila fingía no escuchar, pero cada palabra era un golpe. No porque quisiera un hombre, sino porque la sociedad parecía empeñada en recordarle que estaba sola. Y aún así, había una belleza en su forma de resistir. No una belleza de maquillaje o vestidos, sino esa belleza callada de quien no se rinde aunque tenga todo en contra. Una mañana de marzo, cuando el cielo amaneció gris y el viento olía a lluvia, Camila recibió una noticia que la dejó temblando. El tribunal fijaba una nueva audiencia para decidir la custodia definitiva de Emiliano, y su abogado, un hombre honesto pero realista, le dijo la verdad sin rodeos. «Camila, el juez quiere ver estabilidad. Si pudieras demostrar que tienes un compañero, un hogar estable, sería más fácil. Tú sabes cómo piensan ellos». Ella se quedó muda, apretando las manos sobre el regazo.
¿Un compañero?, repitió, con una mezcla de tristeza y rabia. Entonces no basta con ser madre. El abogado suspiró. Debería bastarte, pero no para ellos. Esa noche, Camila no durmió. Se quedó mirando el techo, contando las goteras y pensando que el mundo era injusto. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, una idea empezó a formarse en su mente. No quería mentir, pero tampoco iba a rendirse. Si para recuperar a su hijo tenía que aparentar tener una familia, lo haría. Lo haría aunque le doliera. Sin saberlo, el destino ya estaba escribiendo el siguiente capítulo de su vida. Un encuentro que no sería casual, sino necesario. Porque mientras ella se debatía entre la desesperación y la esperanza, en otro punto de la ciudad, León Moreira, un hombre de traje impecable y mirada cansada, firmaba contratos que no le daban paz. Rodeado de riqueza, poder y soledad, no sabía que pronto su camino se cruzaría con el de esa mujer de manos heridas, y que de ese encuentro nacería una historia capaz de transformar no solo sus vidas, sino el sentido mismo del amor. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que nuestra comunidad de almas románticas siga creciendo y podamos traer más historias donde el amor verdadero siempre triunfa. Y si tú también crees en esos amores que cambian destinos, comenta la palabra esposo. El amanecer llegó con el sonido de los claxon y el olor a café barato que subía desde los puestos callejeros. Camila Robledo caminaba rápido, con el cabello recogido y una carpeta vieja en la mano. Llevaba prisa. Su turno de limpieza empezaba antes de que los ejecutivos ocuparan las oficinas. Era su rutina diaria: subir 8 pisos por las escaleras, limpiar escritorios llenos de papeles ajenos, borrar huellas que no eran suyas, y hacerlo todo con la dignidad silenciosa de quien sabe que no hay trabajo indigno, solo gente injusta. Esa mañana, sin embargo, algo iba a romper la rutina. Mientras bajaba el pasillo con el cubo y el trapeador, se abrió la puerta de una oficina al fondo del corredor. Un hombre salió hablando por teléfono con un tono firme, autoritario. Su voz era grave, con ese tipo de calma que no pide respeto, lo impone. Camila, distraída, no lo vio venir. Tropezó con él y el cubo se volcó, empapando el suelo y salpicando el costoso pantalón del desconocido. Ella se agachó de inmediato, nerviosa. «Dios mío, lo siento tanto», murmuró tratando de secar el desastre con su trapo, pero el hombre, en lugar de enojarse, se quedó mirándola. Tenía unos ojos oscuros, intensos, y una expresión que mezclaba asombro y cansancio. Era León Moreira, aunque ella no lo sabía. El hombre al que todos en ese edificio temían, el dueño de la empresa donde ella apenas era una sombra entre los pasillos. León colgó el teléfono sin decir palabra. Se inclinó y le ofreció su pañuelo. «No pasa nada», dijo, con voz baja. «No es grave». Camila levantó la vista sorprendida. No era común que un hombre así le hablara con respeto. Su traje parecía de otro mundo, y su reloj, probablemente, costaba más que todo lo que ella había ganado en un año. Aún así, sus ojos no eran altivos, eran tristes. «De verdad, lo siento», repitió ella, torpe, intentando evitar su mirada. «Está bien», contestó él. «No se preocupe». Y se fue. Sin más, sin exigencias, sin humillarla. Para Camila, fue solo un momento incómodo más en su larga jornada. Para León, en cambio, fue la primera vez en años que alguien lo miró sin interés, sin temor, sin segundas intenciones, solo con humanidad. Pasaron los días. Camila siguió trabajando sin saber que aquel hombre de mirada profunda la recordaba. Mientras tanto, León Moreira seguía viviendo su vida perfecta y vacía. Reuniones, firmas, cócteles, mujeres hermosas que sonreían sin sentir. Tenía todo, excepto paz. Desde la muerte de su esposa 3 años atrás, su corazón se había cerrado como una bóveda. El poder y el dinero eran ahora su escudo. Pero a veces, en el silencio de su oficina, la imagen de aquella mujer humilde que pidió disculpas con la voz temblorosa regresaba a su mente,
como una brisa inesperada en medio del asfalto. Una tarde lluviosa, el destino volvió a cruzarlos. Camila salía del hospital público, empapada, con un niño en brazos. Emiliano tenía fiebre y ella acababa de gastar el poco dinero que tenía en medicinas. Caminaba rápido bajo la tormenta cuando un coche negro frenó frente a ella. La ventana bajó y una voz conocida le habló desde dentro. «Suba, la llevo». Camila se detuvo, desconfiada. Entonces lo reconoció. Era el mismo hombre del edificio. «No se preocupe», añadió él notando su miedo. «No le haré daño. El niño necesita calor». Camila dudó solo un segundo antes de aceptar. Dentro del coche, el aire era tibio, el silencio espeso. León la miró de reojo mientras ella envolvía al niño con su suéter. Había algo sagrado en la manera en que lo sostenía, una mezcla de fragilidad y fuerza. «¿Está bien su hijo?», preguntó él. «Va a estarlo. Siempre lo está», respondió ella, con esa fe que solo tienen las madres que no pueden rendirse. Él quiso preguntar más, pero algo en su tono lo detuvo. No era una mujer que se quejara, era una mujer que resistía. Cuando llegaron al barrio, Camila se bajó con gratitud. «Gracias por traerme. No tenía por qué hacerlo». León la miró con una expresión que no usaba con nadie. «Tal vez sí tenía que hacerlo», murmuró. Ella frunció el ceño, sin entender. «¿Cómo dijo?» «Nada», contestó él, encendiendo el coche. Pero no se fue. La observó caminar bajo la lluvia, con el niño dormido sobre el hombro, y algo dentro de él cambió. Era una escena que lo atravesó sin permiso. Esa mujer que luchaba sola, que no pedía ayuda, que no se rendía. Esa noche, León no durmió. En su mansión silenciosa, rodeado de lujo, pensó en la mirada de Camila, en sus manos frías sosteniendo al niño, en la fuerza con que dijo, «Va a estarlo». Él, que tenía poder para comprar todo, no podía dejar de pensar en la única cosa que no tenía, la paz que irradiaba aquella mujer pobre. Al día siguiente volvió al hospital. No la vio. Preguntó por ella discretamente, sin revelar su nombre, y se enteró de que el niño se recuperaba. No entendía por qué le importaba tanto. Solo sabía que hacía años no sentía algo tan real. El destino, caprichoso, no había terminado con ellos. Días después, al regresar de una reunión, su coche quedó atascado en el tráfico. Al mirar por la ventana, vio un puesto de tamales en la esquina, y a Camila detrás del vapor, riendo con una vecina mientras servía el desayuno a los transeúntes. Tenía la misma sonrisa cansada, pero ahora bañada de luz. León bajó del auto sin pensar. Caminó hacia ella, bajo las miradas curiosas de los vecinos, y la saludó con una timidez que nadie habría creído posible en un hombre como él. «Buenos días, señora Camila». Ella lo miró sorprendida y el corazón se le aceleró. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó. «Lo escuché en el hospital. Su hijo estaba mejorando», dijo él, y por primera vez sonrió. Una sonrisa discreta, casi torpe, como si hacía años no la usara. Camila bajó la mirada. «Gracias por ayudarme ese día. No tenía por qué hacerlo. Tal vez sí tenía», repitió él con ese tono que no buscaba convencerla, sino acompañarla. Desde ese instante, algo invisible empezó a unirlos. No eran palabras, ni gestos, ni promesas. Era esa conexión silenciosa que solo nace entre dos almas que, sin saberlo, llevan el mismo vacío, uno por perder el amor y el otro por nunca haberlo tenido del todo. Y aunque ninguno de los dos podía imaginarlo aún, aquel encuentro sería el comienzo de un acuerdo que cambiaría sus destinos para siempre. Un acuerdo que, sin quererlo, uniría al poderoso con la madre que el mundo despreciaba, y revelaría que el amor más verdadero puede nacer justo donde nadie lo espera, en medio del dolor, la lluvia y la soledad compartida. Desde aquel día en que León Moreira se acercó a su pequeño puesto de tamales, la vida de Camila Robledo comenzó a cambiar sin que ella lo advirtiera. Al principio, pensó que solo era gratitud. Ese hombre elegante que no la miraba con lástima,
que no la trataba como una sirvienta, sino como a una igual. Pero con el paso de los días, notó algo distinto. León no aparecía por casualidad. Volvía. Cada mañana lo veía acercarse con su andar tranquilo, con el mismo traje oscuro y los ojos cargados de una calma que parecía esconder tormentas. Se quedaba unos minutos, compraba un café, hacía una pregunta sobre Emiliano y luego se iba, sin exagerar, sin invadir. Solo estaba. Y para Camila, que llevaba años sintiéndose invisible, aquella presencia silenciosa se volvió una especie de refugio. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes pesadas y el viento trajo ese olor a tierra mojada que siempre la hacía recordar su infancia. Camila había cerrado temprano su puesto para ir al juzgado. Su abogado la esperaba con malas noticias. El juez necesitaba garantías de estabilidad familiar para otorgarle la custodia definitiva. En otras palabras, sin marido, sin casa propia, sin un hombre que la respaldara, sus posibilidades eran casi nulas. Camila salió del edificio con el corazón destrozado. Caminó sin rumbo hasta sentarse en una banca de la plaza. No lloró de inmediato. Primero respiró. Luego miró al cielo como buscando respuestas y por fin, cuando ya no pudo más, dejó que las lágrimas corrieran. Fue entonces cuando escuchó aquella voz familiar detrás de ella. ¿Está bien? Se giró y lo vio. León, con su traje oscuro, sosteniendo un paraguas y esa mirada serena que siempre parecía leerle el alma. Ella intentó secarse el rostro, avergonzada. Sí, estoy bien, mintió. Pero su voz tembló, y él no le creyó. Se sentó a su lado sin decir nada. Solo esperó. Pasaron unos minutos antes de que ella hablara. No es justo, dijo mirando al vacío. Dicen que una madre sola no puede criar a su hijo, que necesito un hombre para que me crean capaz. León frunció el ceño. Un hombre para que la crean madre, repitió con incredulidad. Eso dijeron, suspiró ella, que si tuviera una familia, si pudiera demostrar que mi hijo crecerá en un hogar completo, entonces el juez consideraría devolverme la custodia. Se quedó callada un momento y luego con voz baja añadió, pero no tengo a nadie. León la miró en silencio, no con compasión, sino con respeto. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó. Camila rió sin alegría. Lo mismo que siempre hago, trabajar. Pero esta vez no sé si será suficiente. Hubo un silencio largo. Solo se escuchaban los autos lejanos y el crujido de las hojas movidas por el viento. Entonces, con la voz temblorosa, Camila pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas. Podría pagarle a alguien para que se hiciera pasar por mi esposo. Solo por un tiempo, hasta que el juez decida. León la miró sorprendido. ¿Pagarle a alguien? Sí, no quiero engañar a nadie, pero si eso es lo que ellos quieren ver, lo haré. Solo quiero a mi hijo de vuelta. Su voz se quebró. No tengo mucho, pero puedo pagar. Ella hablaba con tanta honestidad, con tanta desesperación digna, que por un momento a León le faltó el aire. Había visto muchos rostros falsos en su vida, demasiada gente dispuesta a vender su alma por dinero o poder, pero nunca había visto a alguien ofrecer dinero no por ambición, sino por amor. Camila bajó la mirada. Perdón, no debería decirle esto. No sé por qué se lo cuento. Porque confía en mí, respondió él suavemente. Y entonces, antes de pensarlo, antes de medir consecuencias, León pronunció lo impensable. Acepto. Ella lo miró confundida. ¿Qué dice? Acepto ayudarla. Camila se quedó en silencio. No entendía si hablaba en serio. No tiene por qué hacerlo. Yo puedo buscar a alguien. No busque a nadie más, la interrumpió él, con voz firme, pero tranquila. Si necesita fingir tener un esposo para recuperar a su hijo, yo seré ese hombre. Camila lo miró sin saber qué decir. Pero, ¿por qué haría algo así por mí? Ni siquiera me conoce. León desvió la mirada hacia el horizonte, donde la lluvia empezaba a caer. Tal vez porque usted me recuerda lo que alguna vez quise ser, dijo en voz baja, y porque su hijo merece volver a casa. Ella lo observó largo rato,
como si buscara la mentira escondida detrás de aquellas palabras, pero no la encontró. Había algo en él, una mezcla de nobleza y tristeza que la desarmaba. «No puedo aceptar su ayuda gratis», dijo al fin, con voz firme. «Quiero hacerlo bien. Quiero que firmemos algo, un contrato, para que no haya malentendidos. Le daré lo que tengo». León sonrió apenas con una dulzura que rara vez dejaba salir. «Está bien, si eso la hace sentir más tranquila, firmaremos un contrato». Camila respiró hondo, todavía incrédula. «No quiero deberle nada a nadie», aclaró ella. «Y no me deberá nada», respondió él. «Todo lo que pido es que confíe en mí». El corazón de Camila latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola frente al mundo. Aquel hombre, que parecía venir de otro universo, había decidido acompañarla en su lucha sin pedir nada a cambio. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese instante, acababan de firmar algo mucho más profundo que un contrato legal. Un pacto invisible entre dos almas heridas. Un acuerdo silencioso que no se escribía con tinta, sino con la promesa de volver a creer en el amor. Camila se levantó, respiró profundamente y dijo con voz segura: «Entonces, lo haremos». León asintió, y aunque el viento soplaba fuerte, ambos sintieron algo cálido en el pecho. A veces, el destino no pide permiso, solo pone frente a dos corazones cansados y los empuja a hacer lo impensable. A partir de ese día, la vida de Camila Robledo ya no volvería a ser la misma, ni la de León Moreira tampoco. El primer día que León Moreira cruzó el umbral de la casa de Camila Robledo, comprendió que había entrado en un universo completamente distinto al suyo. No era solo el tamaño del lugar, ni las paredes descascaradas, ni el techo que goteaba cuando llovía. Era el aire, ese aire cálido que huele a vida real, a tortillas recién hechas y a café de olla. Ese aire que en su mansión nunca había respirado. Camila lo recibió con el corazón acelerado. Habían firmado el contrato esa misma mañana. Un acuerdo sencillo, con letras torcidas y un apretón de manos sincero. Ella todavía no terminaba de creerlo. Él, un hombre como él, había aceptado ayudarla sin pedir nada más que su palabra. En los papeles figuraban como esposos, y aunque ambos sabían que era solo una fachada, había algo en el ambiente, algo sutil y peligroso, que ya empezaba a desmentir al papel. Camila le mostró la casa con cierta vergüenza, disculpándose por cada rincón, por cada grieta. «No es mucho, pero al menos está limpia», dijo bajando la mirada. León la observó y sonrió apenas. «Está más limpia que muchas conciencias», respondió con calma. Ella no supo qué contestar, pero algo en esas palabras le dejó una extraña paz. Él se instaló en el pequeño cuarto que antes usaba para guardar cajas y ropa vieja. No había lujo alguno. Una cama de hierro, una silla y una ventana que no cerraba bien. Para un hombre acostumbrado a la perfección del mármol y el silencio del poder, aquello era casi una afrenta. Pero cuando apoyó su maletín en el suelo y oyó las risas de Emiliano en la cocina, sintió que por primera vez en años, algo dentro de él se acomodaba. Los primeros días fueron de aprendizaje mutuo. León, que nunca había preparado su propio café, empezó a hacerlo con torpeza. Camila, que no confiaba fácilmente en nadie, empezó a dejarle notas en la mesa con frases como «caliente el guisado antes de comer» o «no olvide cerrar el gas». Eran simples detalles, pero cada una de esas notas lo hacía sonreír. Emiliano lo observaba con esa mezcla de curiosidad y timidez que tienen los niños que han aprendido demasiado pronto a desconfiar de los adultos. «¿Usted va a vivir aquí?», preguntó un día, mientras León intentaba arreglar el enchufe del televisor. «Por un tiempo», respondió él, «hasta que tu mamá gane algo muy importante». «¿La custodia?», insistió el niño. León lo miró sorprendido. «Sí, eso mismo». «Entonces, ayúdela bien», dijo el pequeño con una madurez que lo dejó sin palabras. «Porque mi mamá siempre ayuda a todos y nadie la ayuda a ella». León no respondió. Solo asintió y continuó trabajando, pero sus manos temblaron un poco.
Había pasado media vida entre adultos que solo pensaban en sí mismos. Escuchar esa verdad desde la boca de un niño le hizo sentir una punzada que no supo cómo explicar. Camila los observó desde la puerta, en silencio. Ver a León allí, arrodillado en el suelo con un destornillador en la mano, riendo con Emiliano, le pareció una escena tan extraña como hermosa. No lo entendía. Ese hombre que podría estar en cualquier lugar del mundo, con cualquier mujer, estaba allí, en su casa humilde, compartiendo una tarde con su hijo. Algo dentro de ella empezó a moverse, algo que llevaba años dormido. Las noches eran tranquilas, pero llenas de pensamientos. Camila dormía poco. A veces lo escuchaba moverse en el cuarto contiguo o encender la luz en mitad de la noche. Él tampoco dormía bien. Cargaba con fantasmas que ella aún desconocía. El recuerdo de una esposa muerta, de un hogar vacío, de una soledad que el dinero no podía comprar. A veces se levantaba, abría la ventana y se quedaba mirando el cielo, preguntándose en silencio qué hacía allí, viviendo bajo el mismo techo que una mujer que no le debía nada y que, sin saberlo, le estaba devolviendo la fe en la vida. Un domingo, Camila lo invitó a acompañarla al mercado. No era parte del trato, pero él aceptó. Caminó a su lado entre los puestos de fruta y flores, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Nadie lo reconocía, nadie le pedía nada. Solo era un hombre más, ayudando a cargar bolsas, probando un pedazo de mango que ella le ofrecía con una sonrisa tímida. No sabía que podía reírse, le dijo ella, divertida. Yo tampoco, respondió él, y ambos rieron. Ese día, Camila comprendió que detrás del traje y del silencio había un ser humano, alguien que también necesitaba sentirse útil, querido, real. Y León, por su parte, descubrió que la humildad no era carencia, sino plenitud, que aquella mujer sin dinero, sin apellido, tenía más fuerza y dignidad que todos los que lo rodeaban en su mundo de cristal. Pero la convivencia también despertó viejos miedos. Camila, aunque agradecida, temía que todo fuera un sueño a punto de romperse. Sabía que su felicidad no duraba mucho. La vida se lo había demostrado demasiadas veces. Por eso evitaba mirarlo demasiado. Evitaba dejar que su corazón se confundiera. León lo notaba. Veía su distancia, su manera de protegerse con silencios, y eso lo conmovía aún más. Una tarde, mientras ella cosía la ropa del niño, él se acercó con una taza de té y le dijo con voz baja: «Camila no tiene que hacerlo todo sola». Ella levantó la vista, sorprendida. «No sé hacerlo de otra forma». «Aprenderá», dijo él, «porque ahora no está sola». Aquella frase la dejó muda. No supo si agradecerle o salir corriendo, porque algo dentro de ella, algo profundo, había empezado a rendirse. Y esa rendición, la de una mujer que aprendió a sobrevivir sin amor, podía ser más peligrosa que cualquier contrato. Esa noche, mientras apagaba la luz, Camila comprendió que su vida se estaba transformando. No por lo que había firmado, sino por lo que estaba sintiendo. Y León, en su habitación, comprendió que lo que había aceptado no era un acuerdo temporal, sino una segunda oportunidad que la vida le ofrecía disfrazada de farsa. Dos almas heridas compartiendo un mismo techo, dos mundos enfrentados que empezaban, sin querer, a construir un solo hogar. Lo que aún ninguno de los dos sabía era que poco a poco, sin buscarlo, ya habían dejado de fingir. El rumor del viento se colaba por las rendijas del techo, y el reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Camila Robledo se despertó. En la cocina, el olor a pan recién hecho ya se mezclaba con el del café. León Moreira estaba de pie, sirviendo 2 tazas. Había aprendido a hacerlo a su manera, con el gesto torpe pero tierno de quien nunca antes había tenido a quien cuidar. «Buenos días», dijo ella, sonriendo apenas. «Buenos días», respondió él, con esa voz grave que empezaba a resultarle familiar. El tiempo había pasado rápido. Lo que comenzó como un simple acuerdo se había convertido en una convivencia casi natural. León conocía los horarios de Emiliano, los gustos de Camila, el sonido exacto de su risa cuando algo le salía bien, y Camila había aprendido a no temerle a su silencio.
Entre ellos ya no hacía falta fingir, porque la cercanía había derrumbado el teatro del contrato. Pero justo cuando la vida parecía concederles un respiro, el destino, ese viejo enemigo de los que sufren demasiado, volvió a tocar la puerta. Todo comenzó con una visita inesperada. Una mañana, mientras Camila salía del mercado, un automóvil negro se detuvo frente a ella. De él descendió una mujer de cabello rubio, vestida con elegancia, con ese tipo de belleza que no conoce el cansancio ni la humildad. «Tú debes ser Camila Robledo», dijo con una sonrisa helada. «He oído hablar mucho de ti». Camila frunció el ceño. «¿Nos conocemos?» «Aún no», respondió la mujer acercándose, «pero tenemos algo en común». «¿Ah, sí?» «Sí», dijo con un tono venenoso. «León Moreira». El nombre cayó como un golpe. Camila sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿De qué está hablando? La mujer sacó del bolso una revista empresarial. En la portada, una foto. León en un evento de gala, rodeado de empresarios y flashes, con el titular «León Moreira, el magnate que domina los negocios de la ciudad». Camila la miró incrédula. Esto no puede ser». «Oh, claro que puede», replicó la mujer disfrutando cada palabra. «Él es el dueño de Moreira Group, el hombre más buscado, más temido y más deseado de México. Y tú creíste que era un empleado cualquiera». «¡Qué ingenua!». Camila sintió un frío recorrerle la espalda. Recordó sus manos reparando un enchufe, sus gestos sencillos, sus silencios. Todo tenía sentido, pero a la vez nada lo tenía. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. «Valeria Aranda», respondió la mujer con orgullo. La exmujer que él nunca olvidó. Camila no dijo nada más. Tomó la revista, caminó sin mirar atrás y regresó a casa. La rabia, la vergüenza, el desconcierto, todo se mezclaba en su pecho. Cada paso le dolía. No sabía si llorar o gritar. Lo único claro era que todo lo que había construido se desmoronaba. Cuando León llegó esa noche, la encontró esperándolo, de pie, con el rostro empapado de lágrimas contenidas. «¿Por qué no me dijiste quién eras?», preguntó sin rodeos. Él se quedó mudo. «Camila, yo...». «No digas nada», lo interrumpió ella. «No quiero escuchar excusas. ¿Te burlaste de mí? ¿Jugaste conmigo, con mi hijo, con nuestra vida?». León dio un paso hacia ella, desesperado. «No, por Dios, no fue así». «Entonces explícame por qué un millonario decidió meterse en la casa de una mujer pobre para fingir ser su esposo. ¿Qué ganabas con eso? ¿Qué apostabas, León?». Él bajó la mirada. No podía soportar el peso de su decepción. «Solo quería ayudarte». «¿Ayudarme con mentiras?», dijo ella con voz rota. «No soy tu obra de caridad». Sus palabras lo atravesaron como una lanza. Durante años había sido admirado, temido, incluso amado, pero nunca juzgado con tanta verdad. Intentó acercarse. «Camila, cuando te conocí no quise decirte quién era porque quería sentirme libre. Contigo no necesitaba ser León Moreira, el empresario. Solo quería ser un hombre más». «Pues no lo eres», replicó ella, secándose las lágrimas. «No eres como nosotros. Nunca lo fuiste». Hubo un silencio devastador. Emiliano, que había escuchado parte de la discusión desde su cuarto, salió con los ojos asustados. «¿Van a pelear?», preguntó en voz baja. Camila lo abrazó. «No, hijo, ya terminó». León sintió que esas dos palabras eran un disparo. Ya terminó. Esa noche hizo sus maletas sin decir más. Camila no lo detuvo. Lo observó desde la puerta, con el corazón hecho pedazos, mientras él cruzaba la calle y se perdía en la oscuridad. No era solo el fin del contrato, era el fin de la confianza, de la ilusión, de la esperanza que había vuelto a sentir después de tanto tiempo. Cuando la puerta se cerró, el silencio se hizo insoportable. Camila se dejó caer en el suelo y por primera vez en muchos años lloró sin contenerse. Lloró por la mentira, por la humillación, por haber creído que el amor podía existir también para una mujer como ella. Y en otro punto de la ciudad, en un departamento de lujo donde todo brillaba menos el alma, León Moreira también lloraba.
porque descubrió que había perdido algo que ni todo su dinero podía comprar: la confianza de la única mujer que lo había mirado sin miedo, sin interés y sin admiración, solo con verdad. En ese instante, ambos comprendieron que el amor, cuando nace del corazón, no necesita juramentos ni promesas, pero cuando se rompe, duele más que cualquier traición. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que aquella herida no sería el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más profundo. Porque a veces, para merecer el amor verdadero, hay que pasar primero por el dolor que lo prueba. Pasaron los días como si el tiempo se hubiera detenido. La casa de Camila Robledo se llenó de un silencio denso, tan profundo que hasta el viento parecía evitar pasar por su ventana. Emiliano preguntaba por León cada noche antes de dormir, y ella solo respondía con un «No lo sé, hijo, quizá esté ocupado». Pero en el fondo sabía que aquel hombre no regresaría, no después de lo que había ocurrido. Camila había intentado convencerse de que todo había sido un error, una ilusión nacida de la necesidad, pero cada rincón de la casa la contradecía. La taza que él solía usar, la silla donde se sentaba a leer con Emiliano, el olor de su perfume que todavía se escondía en la tela de las cortinas, era imposible olvidarlo. Había amado sin quererlo, sin buscarlo, y ahora tenía que aprender a vivir con el vacío que dejaba un amor que nunca tuvo nombre. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, León Moreira no era el mismo hombre que se había marchado. Los días lo golpeaban con una claridad cruel. Intentaba sumergirse en el trabajo, pero todo lo que antes le parecía importante, los contratos, las reuniones, las cifras, ahora se le antojaba hueco. Cada vez que miraba su reflejo en el vidrio de su oficina, no veía al poderoso empresario que todos admiraban. Veía a un hombre que había arruinado lo único real que había tenido en años. Una noche, incapaz de soportar el peso de su propio silencio, tomó el coche y condujo sin rumbo. No sabía a dónde iba, pero su corazón sí. Lo guiaba de regreso al mismo lugar del que había huido. El barrio dormía, pero las luces de la casa de Camila seguían encendidas. Desde afuera, vio su silueta junto a la ventana, sosteniendo a su hijo mientras lo hacía dormir. No se atrevió a tocar. La observó un largo rato, hasta que ella levantó la mirada y lo vio. El mundo se detuvo. Por un instante, ninguno habló. Solo se miraron a través del cristal, con esa mezcla de dolor y ternura que tienen las almas que todavía se aman, aunque no quieran admitirlo. Entonces, León dio un paso al frente y tocó la puerta. Camila abrió, seria, sin moverse del umbral. «¿Qué hace aquí?», preguntó con la voz firme, aunque el corazón le temblaba. «Tenía que verte. No hay nada más que decir, León». «Sí lo hay», respondió él. «No vine a justificarme, vine a decirte la verdad». Ella lo miró en silencio, esperando. «Nunca te mentí por maldad. Oculté quién era porque estaba cansado de que la gente solo viera mi dinero. Quise ser un hombre común, sentir que alguien me miraba por lo que soy, no por lo que tengo». Camila respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Y elegiste mi vida para jugar a ser pobre. No fue un juego», dijo él, con la voz quebrada. «Fue lo más real que me ha pasado en años». Hubo un silencio largo, incómodo. Solo se escuchaba la respiración de ambos, entrecortada, contenida. «Te enamoraste de una mentira, Camila, pero yo me enamoré de tu verdad», dijo él dando un paso más cerca. Ella quiso replicar, decir algo que lo alejara, pero no pudo. El dolor se mezcló con el deseo, la rabia con la ternura. Y en ese instante, todo lo que habían reprimido desde el primer día estalló. León se acercó lentamente, como si temiera romperla. «Dime que no sentiste nada», susurró, con los ojos brillantes. Camila intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. «Dímelo», repitió él con voz rota. «Dime que nada de lo que vivimos fue real». Ella lo miró a los ojos y vio en ellos el mismo vacío que habitaba en el suyo. «No puedo», susurró finalmente, y fue entonces cuando se abrazaron. Primero con rabia, con miedo, con dolor, luego con alivio.
Ese abrazo fue la tregua que el alma les pedía. Camila lloró en silencio sobre su pecho y él la sostuvo como quien sostiene algo que no piensa soltar otra vez. La lluvia comenzó a caer, golpeando el techo con suavidad, y el tiempo pareció detenerse. León levantó su rostro con cuidado, rozó su mejilla con los dedos y sus labios se encontraron. No hubo prisa, no hubo palabras. Fue un beso que llevaba todo: la culpa, el perdón, el amor, la promesa de empezar de nuevo. Esa noche, por primera vez, no hubo contrato ni apariencia, no hubo pobreza ni riqueza, solo dos personas que se encontraban en el punto exacto entre la herida y la esperanza. La piel se convirtió en refugio y el amor en verdad. Camila, que había pasado años sobreviviendo, volvió a sentirse viva. Y León, que había creído tenerlo todo, entendió que jamás había tenido nada. En la oscuridad, entre susurros y respiraciones entrecortadas, no hicieron falta promesas. Bastó con una mirada para entender que el amor no siempre llega cuando uno lo busca, sino cuando uno ya no tiene fuerzas para esperarlo. Cuando el amanecer tocó el cielo, Camila despertó con la cabeza sobre su pecho. Él dormía en paz, como un hombre que por fin había encontrado su lugar. Ella lo observó en silencio, sin saber qué vendría después, pero segura de algo. Esa noche no había sido un error, había sido destino, porque a veces el amor verdadero no se elige, simplemente ocurre, y cuando ocurre, no hay mentira ni diferencia que pueda impedirlo. Camila cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió. La mujer que había vivido de pie por orgullo y dolor, por fin se permitía descansar en los brazos de quien nunca imaginó amar. Y aunque el mundo siguiera siendo injusto, esa mañana parecía un poco más luminoso, porque había amor, y eso, por un instante, lo cambiaba todo. La felicidad, cuando llega a quienes han sufrido demasiado, suele tener miedo de durar. Y Camila Robledo, aunque por primera vez se sentía amada de verdad, tenía esa sensación inquietante en el pecho, como si el destino, caprichoso, la observara desde lejos, esperando el momento exacto para volver a ponerla a prueba. Los días siguientes a aquella noche fueron de calma y ternura. León Moreira se quedaba más tiempo en casa, preparaba el desayuno con torpeza, acompañaba a Emiliano a la escuela y volvía al atardecer con flores o con una sonrisa cansada. No hablaban del futuro, no hacían promesas, pero los gestos, esos silencios que dicen más que las palabras, lo decían todo. Camila había comenzado a abrir su corazón, poco a poco, sin darse cuenta. Su risa llenaba la casa y el niño, feliz, ya no preguntaba si León volvería. Él estaba ahí, y eso bastaba. Pero las historias bonitas en la vida de los humildes siempre tienen testigos que no perdonan la felicidad ajena. Uno de esos testigos era doña Leticia Santibáñez, la ex-suegra de Camila. La mujer no podía soportar la idea de que su nuera pobre estuviera viviendo un amor con un hombre como León. Había intentado humillarla una vez y no lo logró. Esta vez prometió destruirla. Y no estaba sola. Valeria Aranda, la exnovia de León, la misma que había revelado su identidad, se presentó en su oficina con un aire calculadamente dulce. «León, solo quiero ayudarte», dijo, sentándose sin ser invitada. «Están hablando de ti, de ella, de esa mujer. Tu reputación está en juego». Él la miró con frialdad. «Mi vida personal no es asunto tuyo». «Lo es», insistió ella, «porque lo que haces ahora afecta a tu empresa, a tus socios, a tus inversionistas. ¿No ves lo que dicen los medios?» El magnate que perdió la cabeza por una mujer de la calle. León respiró hondo. «Que digan lo que quieran». Valeria se levantó, herida en su orgullo. «Ten cuidado, León. El amor no paga las consecuencias, pero el poder sí». Pocas horas después, los titulares comenzaron a aparecer. Fotografías de Camila saliendo de su casa humilde, rumores sobre un romance de interés, artículos crueles que la describían como una cazafortunas que sedujo al empresario más poderoso del país.
Camila lo supo esa misma noche, cuando una vecina entró corriendo a su casa con el celular en la mano. «Mira, Camila, mira lo que están diciendo de ti». Las imágenes eran despiadadas. La mostraban con Emiliano, con León, con frases manipuladas y comentarios que la convertían en el blanco del desprecio público. Sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Quién haría algo así?», susurró. Minutos después, León llegó. Ya lo sabía. Su rostro era una mezcla de rabia e impotencia. «Voy a arreglar esto», dijo tomándola de las manos. «¿Arreglar qué, León? ¿Mi nombre? ¿La humillación?», respondió ella con la voz quebrada. «No puedes borrar lo que dicen. No dejaré que te destruyan. Ya lo están haciendo», dijo ella apartándose. «¿Te das cuenta de lo que están diciendo de mí? ¿De lo que dirán de mi hijo?». León guardó silencio, no porque no tuviera respuestas, sino porque ninguna bastaba. Sabía que las manos que movían aquella tormenta eran poderosas, Leticia y Valeria, unidas por el rencor y la vanidad. Esa noche, Camila no durmió. Se sentó junto a la cama de Emiliano, acariciando su cabello, preguntándose si había hecho mal en dejar entrar a León en su vida. Él, mientras tanto, pasaba la madrugada en llamadas con abogados, intentando detener la prensa, exigir retractaciones. Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, al salir a la calle, Camila sintió las miradas. No eran las mismas del pasado. Ahora no la miraban con lástima, la miraban con burla. «Ahí va la que se consiguió un millonario», murmuraban. «¿Quién diría? La muchachita del barrio resultó lista», decían otros, riendo. Cada palabra era un golpe, y aunque intentó mantenerse firme, por dentro sentía que se desmoronaba. Cuando León fue a buscarla por la tarde, la encontró empacando algunas cosas. «¿Qué haces?», preguntó desconcertado. «No puedo seguir aquí, León, no así». «¿Vas a huir?». «No, voy a proteger a mi hijo. No quiero que crezca escuchando que su madre se vendió por dinero». «No digas eso», dijo él tomándola del brazo. «No me dejaste por interés. Me amaste de verdad, y eso nadie puede cambiarlo». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Pero el mundo no lo sabe, y tú no puedes pelear contra el mundo entero». León apretó los puños. «Entonces lo haré». «No, León». Su voz se quebró. «No quiero verte destruirte por mí». Por primera vez ella se mostró más fuerte que él. Y él, que estaba acostumbrado a dominarlo todo, comprendió que había cosas que no se conquistan, se ganan con tiempo, con fe, con resistencia. Camila se marchó del barrio esa noche, dejando atrás lo poco que tenía. León la vio irse sin poder detenerla, con un nudo en la garganta y una certeza dolorosa, que la amaba más que a su propio orgullo, más que a su apellido, más que a su poder. Los días siguientes fueron un infierno. Las calumnias crecían, pero también lo hacía la determinación de León. Había sido un hombre que medía su vida en logros. Ahora la medía en pérdidas. Y sabía que si no hacía algo, la perdería para siempre. El amor que lo había salvado ahora lo retaba a ser valiente. Y por primera vez en mucho tiempo, León Moreira decidió no usar su dinero para ganar, sino su corazón. El hombre más poderoso de México estaba a punto de descubrir que el verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en proteger lo que amas. El escándalo no tardó en convertirse en noticia nacional. Los periódicos hablaban de una madre soltera que había conquistado al magnate más frío del país, y los programas de televisión repetían su nombre con crueldad. Pero León Moreira, acostumbrado a mandar sobre todos y a mantener su imagen impecable, esta vez no intentó defenderse. No dio entrevistas, no emitió comunicados. Solo se encerró en su oficina, observando la ciudad desde las alturas, preguntándose en qué momento su poder había dejado de servirle para proteger a lo que amaba. Camila Robledo, mientras tanto, había encontrado refugio en la casa de una vecina de confianza, lejos de las cámaras y los murmullos. Volvía a vender comida en la calle, con la misma dignidad de siempre, como si la vergüenza de otros no pudiera tocar su alma. Pero cada vez que veía un coche negro pasar, el corazón se le encogía. A veces creía verlo en las sombras, mirando de lejos, sin atreverse a acercarse.
y aunque lo negaba, su corazón lo extrañaba. León pasaba las noches en vela, repasando cada palabra, cada gesto, cada momento junto a ella. En sus pensamientos, Camila ya no era la mujer humilde del barrio. Era su espejo, su verdad. La única persona que había tenido el valor de mirarlo sin miedo, sin codicia, sin fingir. Y entonces comprendió que su amor no necesitaba ser defendido con dinero, sino con hechos. El hombre que toda su vida había construido imperios decidió por primera vez reconstruirse a sí mismo. Una mañana, entró en la sala de juntas de su empresa con el rostro sereno y los ojos decididos. Los socios lo esperaban, indignados. «León, la junta exige una explicación», dijo uno de ellos. «No podemos permitir que su relación con esa mujer arruine la reputación de la compañía». León se apoyó en la mesa con calma. «¿Esa mujer?», repitió. «Esa mujer tiene más dignidad que todos ustedes juntos». Los murmullos llenaron la sala. «León, no puede hablar así. Los accionistas, interrumpió él, olvidan que la empresa lleva mi nombre, y mientras lo lleve, será manejada bajo mis valores». «¿Y cuáles son esos valores ahora?», preguntó otro con sarcasmo. León los miró uno a uno, con la mirada del hombre que ya no tiene miedo de perderlo todo. La humanidad, la justicia y el amor, si quieren llamarlo debilidad. Hubo silencio. Nadie se atrevió a contradecirlo. Al salir, León dio una orden directa: crear un programa de apoyo para madres solteras con becas, empleo y vivienda digna. Sus asistentes lo miraron perplejos. «¿Está seguro, señor Moreira?». «Más seguro que nunca. Si el mundo va a hablar de mí, que lo haga por las razones correctas». Los días siguientes fueron distintos. Por primera vez, León se ensució las manos. Visitó barrios donde antes solo enviaba donaciones. Habló con mujeres que le contaron sus historias, sus luchas, sus miedos. Y en cada una de ellas encontraba un poco de Camila. La veía en las madres que trabajaban sin descanso, en las que lloraban en silencio por sus hijos, en las que nunca se rendían, aunque el mundo las despreciara. Y fue entonces cuando entendió algo que ningún libro de negocios le había enseñado. El verdadero liderazgo no consiste en mandar, sino en servir. En uno de esos recorridos, un periodista se acercó con una cámara. «Señor Moreira, ¿lo hace para limpiar su imagen?». León lo miró fijamente. «No», respondió con serenidad. «Lo hago para limpiar mi conciencia». Sus palabras se volvieron virales. El público, que lo había juzgado con dureza, comenzó a verlo de otro modo. Por primera vez, el hombre más poderoso del país se mostraba vulnerable, humano, real. Y aunque todavía había quienes lo criticaban, algo había cambiado: su mirada. Ya no era la del empresario que temía perder poder, sino la de un hombre que había encontrado propósito. Mientras tanto, Camila observaba desde lejos las noticias. Al principio pensó que era otra estrategia para calmar al público, otra maniobra de su mundo. Pero cuando vio la sinceridad en sus palabras, no pudo evitar llorar. No por lástima, sino por amor, porque entendió que León no había cambiado por ella, sino por lo que ella le había enseñado. Y eso, para una mujer que había sido humillada tantas veces, era la forma más pura de justicia. Días después, una carta llegó a su puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra firme. Camila la abrió con las manos temblorosas. Dentro había una nota corta. «No quiero que regreses por amor ni por lástima. Quiero que regreses si crees que todavía hay algo que podamos construir juntos, no desde el contrato, sino desde la verdad. Te estaré esperando donde empezó todo. León». Camila se quedó mirando esas palabras una y otra vez. Su corazón quería correr, pero su orgullo la detenía. La vida le había enseñado a desconfiar, pero también le había enseñado a reconocer cuando un hombre hablaba con el alma. Y León, ese hombre que había llegado a su vida por accidente, por compasión o por destino, ahora hablaba desde un lugar nuevo, el de la redención. Esa noche no durmió. Miró a su hijo dormir, pensó en todo lo que habían pasado,
en todo lo que habían perdido y en lo que aún podían recuperar. El amanecer llegó con un silencio distinto, como si el universo contuviera el aliento, esperando su decisión. Camila cerró los ojos y sonrió apenas. No sabía si volvería a ser la misma, pero algo dentro de ella le decía que el amor, cuando es verdadero, siempre vale la pena un último intento. La mañana amaneció clara y el aire tenía ese silencio extraño que precede a los días importantes. Camila Robledo se levantó temprano, como si su corazón ya supiera que algo estaba a punto de cambiar. Había pasado semanas intentando convencerse de que su historia con León Moreira había terminado, pero el alma, cuando ama de verdad, no entiende de finales. Sobre la mesa seguía la carta que él le había dejado. La había leído tantas veces que las letras parecían grabadas en su memoria. No quiero que regreses por amor ni por lástima. Quiero que regreses si crees que aún podemos construir algo desde la verdad. Esa frase la perseguía como una melodía. Emiliano dormía, y ella lo observó por unos segundos. Le acarició el cabello, le dio un beso en la frente, y con el corazón latiendo con fuerza, decidió que no podía seguir huyendo del amor, porque había pasado toda la vida luchando contra la humillación, contra la pobreza, contra la injusticia, pero nunca había aprendido a luchar por sí misma. Ese día, el destino los iba a reunir otra vez. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, la tensión se podía cortar con el aire. En el salón principal de Moreira Group, una conferencia de prensa convocaba a empresarios, periodistas y autoridades. El rumor se había extendido. León Moreira iba a hablar, y todos esperaban un discurso frío y calculado, una defensa de su reputación. Pero quienes lo conocían poco sabían que el hombre que iba a subir al estrado ya no era el mismo de antes. Camila, desde lejos, observaba la transmisión en una pantalla pública, entre la multitud que se había reunido frente a las vitrinas. No entendía por qué su pecho ardía de emoción y miedo al mismo tiempo. León apareció vestido con un traje oscuro, sobrio, sin la arrogancia habitual. Sus ojos no brillaban por el poder, sino por algo más profundo: la verdad. Tomó el micrófono, respiró y sin leer ninguna nota habló. Durante semanas he sido señalado, juzgado y ridiculizado, dijo con calma. Y quizá lo merezco, no por haber amado a una mujer humilde, sino por haber vivido tantos años sin entender lo que realmente vale la vida. Los murmullos llenaron la sala. Se dijo que esa mujer me engañó, que buscaba mi dinero, que me manipuló. Pero hoy quiero decirlo ante todos: ella no me robó nada. Fui yo quien robó su paz al ocultarle quién era. Fui yo quien la hizo dudar de su valor, cuando ella, con su verdad y su fuerza, vale más que cualquier fortuna. Las cámaras apuntaron a él. Los flashes parpadeaban. Pero León no apartó la mirada. He decidido limpiar su nombre, continuó. Y no lo haré con palabras vacías. Lo haré con hechos. Entonces, en una pantalla detrás de él, aparecieron documentos, pruebas, grabaciones, transferencias, correos, manipulaciones legales. Todo salía a la luz. Estas, dijo levantando una carpeta, son las pruebas de que Valeria Aranda y doña Leticia Santibáñez orquestaron una campaña de difamación contra Camila Robledo. Compraron medios, sobornaron jueces y usaron su influencia para destruirla. El público estalló en murmullos. Algunos reporteros se levantaron. ¿Está diciendo que su exnovia y la madre de su exesposo están involucradas? Sí, respondió León con firmeza. Y si alguien debe pagar por este daño, seré yo quien lo exija. En otro punto de la ciudad, Valeria vio la transmisión en su penthouse y lanzó su copa de vino contra la pared. «No puedes hacerme esto, León», gritó. Pero ya era demasiado tarde. Doña Leticia, en cambio, se derrumbó en silencio al ver su rostro en las noticias. Por primera vez comprendió el peso de su crueldad, la magnitud del daño que había causado por orgullo. León, sin temblar, siguió hablando. Camila Robledo no solo es inocente, es una mujer que me enseñó lo que ningún contrato, ningún título, ni ninguna riqueza pudieron enseñarme: que el amor no se compra, se merece.
El aplauso fue inmediato, pero él apenas lo escuchó. Su voz bajó y agregó con una sinceridad que estremeció incluso a los más escépticos: si amar a una mujer como ella es un escándalo, entonces que el mundo se escandalice, porque no pienso pedir perdón por haber encontrado mi verdad. Camila, frente a la pantalla, no pudo contener las lágrimas, no de tristeza, sino de algo más puro: orgullo. Durante años la habían hecho sentir pequeña, insignificante, culpable por ser quien era. Pero ahora, frente a todo un país, el hombre más poderoso reconocía su valor, y no por lástima, sino por respeto. Horas después, mientras los medios replicaban sus palabras y las redes se llenaban de apoyo, León salió del edificio rodeado de periodistas. No dijo nada, solo se subió a su coche y condujo hasta el barrio donde todo había comenzado. Camila lo esperaba frente a su casa, con el corazón en un puño. Cuando lo vio acercarse, no supo si llorar o correr. Él se detuvo frente a ella, sin traje, sin guardias, sin máscaras. «Lo prometiste», dijo ella con voz temblorosa. «Dijiste que lucharías con hechos». «Y lo hice», respondió él mirándola con ternura. «Pero no por redimirme, sino para merecerte». Camila no dijo nada. Sus ojos lo decían todo. El amor seguía allí, intacto, pero más maduro, más sabio, más fuerte. Él dio un paso al frente y le tomó las manos. «No quiero ofrecerte una mansión ni una vida de lujos. Quiero ofrecerte algo que nunca supe dar antes: un hogar, una familia y mi verdad». Ella sonrió entre lágrimas. «No necesito más, León. Solo quiero paz». «Entonces déjame ser parte de ella», susurró. El abrazo que siguió fue lento, profundo, inevitable. No fue el abrazo de la reconciliación fácil, sino el de dos personas que habían pasado por el fuego y salían del otro lado sabiendo que el amor no es perfecto, pero cuando es sincero, puede sobrevivirlo todo. Y en ese momento, mientras el sol se escondía entre los edificios y el viento movía el cabello de Camila, el mundo pareció detenerse, porque a veces la verdadera justicia no la dicta un juez ni la prensa. La dicta el corazón que, después de tanto sufrir, finalmente puede descansar en el amor que lo merecía. El amanecer llegó suave, con ese tipo de luz que parece anunciar un final distinto, uno donde la vida ya no duele, sino que se comprende. En la mansión Moreira, ahora llena de risas, voces y aromas que antes no existían, todo era distinto. No había criados corriendo de un lado a otro, ni silencios de lujo. Había flores frescas en los pasillos, el sonido de una olla en la cocina y la risa de un niño que corría por el jardín. Habían pasado algunos meses desde aquel día en que León defendió públicamente a Camila. El escándalo se había convertido en historia, y lo que empezó como una farsa ante la ley terminó siendo el amor más verdadero que ambos conocieron. El hombre que antes vivía rodeado de poder ahora despertaba temprano, no para firmar contratos, sino para llevar a Emiliano a la escuela y besar en la frente a la mujer que cambió su destino. Camila, por su parte, no se había convertido en una sombra del millonario, como muchos predijeron. No se dejó absorber por su mundo. Mantuvo su esencia, su humildad, su fuerza. Había aceptado vivir a su lado, pero bajo una promesa: no perder nunca su identidad. León había cumplido. En su empresa, ahora trabajaban mujeres que antes eran ignoradas, madres solteras que habían recuperado la esperanza. Cada proyecto llevaba un nombre simbólico, un reflejo de ella: Fundación Robledo. Sin embargo, la felicidad no fue inmediata. Camila necesitó tiempo para confiar de nuevo, para sanar las heridas del desprecio y del miedo. León lo entendió. Aprendió a esperarla, a amarla sin presionarla, a demostrarle cada día que su amor no era una deuda ni un favor, sino una elección. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de dorado, León la encontró en el jardín, regando las flores. Se acercó despacio, la rodeó por la cintura y apoyó su cabeza en su hombro. «¿Sabes qué me di cuenta?», dijo con voz baja. «¿De qué?», preguntó ella, sonriendo sin mirarlo. «De que no necesito conquistar el mundo, solo cuidarlo contigo». Camila lo miró con ternura.
Nunca necesitaste conquistar nada, León, solo aprender a amar sin miedo. Él sonrió. Y tú me enseñaste eso. Esa noche cenaron los tres juntos. Emiliano hablaba emocionado de la escuela, de los amigos que tenía, de los viajes que soñaba hacer. León lo escuchaba con atención, mientras Camila lo observaba en silencio. Había algo profundamente reparador en verlos juntos. El niño que había crecido sin padre y el hombre que había creído no merecer serlo. Cuando Emiliano se fue a dormir, Camila y León se quedaron en la terraza. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Él tomó su mano. «Camila, ¿recuerdas aquel contrato que firmamos?», preguntó. Ella asintió, riendo suavemente. «¿Cómo olvidarlo?». León la miró con seriedad y ternura. «Quiero hacer otro. Uno que no se firme con tinta. Quiero casarme contigo, pero esta vez no por un juez ni por un papel, sino por amor frente a Dios y frente a la vida». Camila lo miró sorprendida. Por un momento no pudo hablar. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. «León», susurró. «No sé qué decir». «Di que sí», respondió él, tomándola del rostro. «Di que esta vez no te vas a ir». Ella lo abrazó con fuerza. «Sí», dijo entre lágrimas, «pero prométeme algo, lo que quieras, que nunca dejarás que el dinero se interponga entre lo que somos». Él la miró con amor profundo. «Te lo juro, Camila, el dinero puede comprar todo, menos el alma, y la tuya me salvó». La boda se celebró semanas después, en el jardín de la mansión, decorado con flores blancas y cintas sencillas. No había prensa, ni políticos, ni empresarios. Solo gente del barrio, los empleados de la empresa, los amigos que los habían visto luchar. Camila llevaba un vestido sencillo, de tela ligera, y su sonrisa era la joya más brillante del lugar. Emiliano caminó frente a ellos, llevando los anillos con orgullo. Cuando León la vio avanzar hacia él, sintió que todo lo que alguna vez creyó importante se desvanecía. Solo ella, con su mirada limpia y su andar sereno, era real. «Te amo», susurró él al colocarle el anillo. «Y yo a ti», respondió ella. «Pero no por quién eres, sino por quién aprendiste a ser». El aplauso fue sincero, cálido. En los ojos de todos se reflejaba algo más que emoción. Esperanza. Porque aquella historia no era solo de amor, sino de justicia. De una mujer que fue humillada y terminó honrada. De un hombre que tuvo todo y solo encontró sentido cuando se arrodilló ante la verdad. Esa noche, bajo las luces suaves y el aroma de las flores, Camila bailó con su hijo en brazos, mientras León los observaba con los ojos llenos de ternura. Era el retrato perfecto del hogar que siempre soñó. Una familia unida no por sangre o riqueza, sino por amor y gratitud. Antes de dormir, Camila se asomó a la ventana. León se acercó por detrás, la abrazó y apoyó su frente en la de ella. «¿Sabes?», dijo con voz suave. «Pensé que el destino me castigaba al perderlo todo, pero ahora entiendo que solo me estaba preparando para encontrarte». Camila sonrió. «El destino no castiga, León, enseña. Y a veces lo hace con dolor, para que sepamos valorar lo que realmente importa». Él la besó con ternura, y el silencio los envolvió. A lo lejos, las luces de la ciudad titilaban como un cielo lleno de promesas cumplidas. Camila apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. Por fin, después de tantas batallas, su alma descansaba. Y mientras el viento movía las cortinas y la luna bañaba la habitación con su luz plateada, una frase quedó suspendida en el aire, como un susurro que el público no olvidaría jamás. Pensé que firmaba un contrato, pero en realidad estaba firmando el amor más verdadero de mi vida. Y así, en el corazón de México, nació una familia que no se construyó con poder ni con dinero, sino con dignidad, fe y amor. Un amor que, después de tanto dolor, redimió hasta al hombre más poderoso. Antes de despedirnos, quiero hablarte desde el corazón. Si esta historia te conmovió, si sentiste en el alma cada palabra, cada mirada y cada emoción, te invito a ser parte de nuestra familia.
Aquí compartimos romances que nos recuerdan que el amor verdadero todavía existe, que la esperanza nunca muere y que siempre hay segundas oportunidades para el corazón. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario no son solo un gesto, son el motor que mantiene viva esta comunidad que ama las historias donde el amor vence al dolor. Así que antes de irte, suscríbete al canal, deja tu me gusta y escribe en los comentarios una sola palabra que resuma esta historia: esposo. Esa palabra será nuestra forma de reconocernos entre quienes creemos que el amor, cuando es sincero, puede transformar hasta al corazón más herido. Gracias por quedarte hasta el final y por ser parte de esta gran familia de almas románticas que creen, como nosotros, que siempre vale la pena volver a amar.